Bienvenidos amigos a Platicandito. Hoy es viernes 4 de septiembre y estamos aquí como cada semana. El día de hoy estaremos conversando con Lucy Valenti, presidente de la Cámara Nacional de Turismo, sobre cuál es la situación de este importante sector de la economía nacional, cómo ha sido afectado por la crisis económica, y también conversaremos con Lucy sobre las expectativas que tiene alrededor de las próximas elecciones en el COSEP. Muchas gracias, Lucy, por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a vos, Héctor, por la oportunidad que me das para compartir con tu audiencia estos temas importantes, ¿verdad?, que tienen que ver con el desarrollo turístico de nuestro país. Lucy, ¿cómo ha afectado la crisis política y sus consecuencias económicas y sociales y ahora con el agregado de la crisis sanitaria al sector turismo? ¿Cuál es la situación? Bueno, es una situación bien dura, yo diría dramática, ¿verdad?, la que se ha vivido en el turismo de Nicaragua, después de que se había convertido ya en uno de los 5 pilares sobre los cuales descansaba la economía de Nicaragua, ¿verdad? O sea, es un impacto enorme el que tiene el sector turístico en términos de generación de empleo, de generación de divisas para el país, de desarrollo local y desarrollo comunitario, nacional, porque el turismo por lo general se desarrolla a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Y mucho más lo que es el turismo vacacional fuera de las, digamos, ciudades, ¿verdad? Más en la parte rural, de naturaleza. Entonces, lo que hemos vivido desde abril del 2018 a la fecha, ahora con la pandemia, ha sido pues una situación muy dramática, repito, porque primero en el 2018, con toda la situación de violencia que se vivió, pues las empresas se vieron obligadas a cerrar operaciones porque la situación de inseguridad no permitía, ¿verdad?, que se desarrollara el turismo, y todo el turismo que estaba en el país en esos momentos se fue con las llamadas de alerta de sus gobiernos, ¿verdad?, a regresarse. Luego, en el 2019, la situación empezó a recuperarse porque ya las empresas volvieron a abrir, unas cuantas no lo hicieron, pero otras empezaron a abrir, y al cierre del 2019 el sector se había recuperado entre un 7 y un 8% en comparación con el año 2018. Y las expectativas que teníamos para este año era que íbamos nuevamente, aunque la crisis política no se había resuelto y no se ha resuelto todavía, la expectativa era que el sector iba a crecer aproximadamente un 10% en comparación con el 2019. Todavía no llegando, por supuesto, a las cifras del 2017, que fueron las mejores. Pero en términos de empleo, el turismo representa aproximadamente unos 120,000 empleos directos, pero si tomas en cuenta que por cada empleo directo que genera la industria turística en el país, se generan al menos entre 3 y 4 indirectos, entonces te puedes hacer una idea del enorme impacto que tiene, ¿verdad?, en la generación de empleos esta industria para Nicaragua. Y el hecho de que a raíz de la pandemia las empresas hayan tenido que cerrar, porque prácticamente, yo te diría, el 80% de las empresas turísticas tuvieron que cerrar. Algunas, pocas, se han mantenido abiertas, pero siendo atendidas por la familia o por empresas más grandes como los hoteles, por ejemplo, de cadenas, que hay algunos que han cerrado y otros que se han mantenido abiertos, pero sin clientes, pues, ¿verdad? Y con muy poquito personal. Y los restaurantes, que una parte, un porcentaje de restaurantes se han mantenido abiertos y reconvertido su operación mucho a delivery, ¿verdad? Para poder sostenerse y sobrevivir esta situación. De ahí el resto ha tenido que cerrar, alguna que otra rentadora de vehículos que también cambió un poco su modalidad en cuanto a su segmento de mercado, que antes eran los turistas, ¿verdad? O los hombres de negocio que venían y rentaban vehículos. Ahora se han pasado a la modalidad de leasing, porque como las personas tampoco tienen dinero o no quieren hacerse de un préstamo en el banco para comprar un vehículo si lo necesitan, entonces están rentando el vehículo por largos periodos, y entonces las rentadoras han hecho programas y paquetes de ese tipo. Pero de ahí el resto hemos estado prácticamente cerrados,
esperando que la situación de pandemia permita, ¿verdad?, que el turismo pueda empezar a reactivarse. Entonces, es un drama porque estamos hablando de que por lo menos 100,000 empleos directos se han perdido y sin contar todos los indirectos. Y no tenemos la certeza todavía de cuántas empresas no van a poder abrir, ¿verdad? Estamos haciendo un trabajo en este momento, una investigación también con FUNIDE y desde la misma Cámara para actualizar un poco los datos, pero precisamente por la falta de apoyo gubernamental del Estado, con alivio financiero, alivio económico, que en otras partes del mundo, incluyendo aquí mismo en Centroamérica, se le ha dado a las empresas, en el caso de Nicaragua no ha sido así, y la mayoría de las empresas turísticas son MIPYMES, son negocios familiares que no cuentan con el capital para poder sobrevivir. Y si no hay un apoyo del gobierno para que puedan subsistir, van a haber empresas que no van a poder reabrir operaciones. Hay un tema muy sensible para la comunidad nicaragüense, no solo por su importancia alrededor del turismo, sino porque tiene que ver con el contacto de los nicaragüenses con el mundo entero y del mundo con Nicaragua. ¿Qué pasa con las líneas aéreas? ¿Cuál es la situación en este momento? Efectivamente, para nosotros, para el país entero es importante que las líneas aéreas reabran operaciones para saber con certeza que podés entrar y salir del país cuando lo necesites hacer por la razón que sea. Ahora, para el turismo es particularmente importante, ¿verdad? Como bien decía, que las líneas aéreas comiencen a operar porque una buena parte del turismo que visita nuestro país, particularmente el turismo vacacional, pero también el de negocios, que también es muy importante, lo hace vía aérea. Y además es el segmento de mercado que más gasta en el país, el que viene a Nicaragua por la vía aérea. Entonces, para nosotros es clave la reactivación de las operaciones aéreas en el país, no porque pensemos que inmediatamente que empiecen a operar con regularidad las líneas aéreas, el turismo se va a activar masivamente, porque sabemos que no es así, va a ser un proceso paulatino, pero al menos ya tenemos la certeza de que ya las líneas aéreas están operando y de que se abre una esperanza para el sector para poder empezar a reactivarse y empezar a hacer las acciones de mercadeo, de promoción que se necesita hacer para que los mercados internacionales comiencen a confiar nuevamente, ¿verdad?, en los servicios turísticos de Nicaragua. Obviamente tomando las debidas medidas de precaución y de bioseguridad que las empresas que brindan servicios turísticos van a tener que adoptar para ganarse esa confianza. Entonces, el tema de la operación es vital para nosotros. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que lo que pasa es que hay unas medidas que las autoridades del país han impuesto a las líneas aéreas que no permiten que éstas puedan operar. No es que las líneas aéreas no quieran operar con esas medidas, es que no pueden operacionalmente, se les hace imposible poder acatar esas medidas, que son básicamente, yo diría que son básicamente dos. Una es que están exigiendo a las tripulaciones de los aviones que tienen que hacerse la prueba del COVID con 72 horas de anticipación y enviarla al país con anticipación al menos 24 horas antes. Eso es imposible para las líneas aéreas cumplirlo, porque las tripulaciones es un personal que anda itinerante. Hoy están aquí, mañana amanecen en Washington, o otro día en Europa, o en otro país de América Latina. Son itinerantes, están en tránsito, no pueden estarse haciendo el examen y tener que esperar 24, 48 horas para que les den el resultado, porque no están en ese mismo lugar, ¿verdad?, cuando se hacen. Entonces, las líneas aéreas tienen y han establecido a través de la OASI, que es la que rige las operaciones aéreas, han establecido y tienen sus propios protocolos para controlar y supervisar a las tripulaciones, ¿verdad? Eso es un tema. Y el otro tema es que las autoridades están exigiendo a las líneas aéreas que ellas se hagan responsables del envío de las pruebas del COVID de los pasajeros. Y eso tampoco lo pueden hacer las líneas aéreas, o sea, no lo pueden hacer con el tiempo de anticipación
que lo están pidiendo las autoridades. Igual que en la tripulación, piden que 72 horas antes y que se envíen al menos 24 horas antes al país las pruebas a través de la línea aérea. Y eso no es posible porque la línea aérea solamente tiene el control de esa información al momento del check-in. Los boletos no se compran todos de forma virtual, digital en la oficina de la línea aérea. O sea, para eso están las agencias de viaje también. Y mucha gente compra virtualmente a través de las plataformas que existen para ventas de boletos aéreos, compran a través de esas plataformas los boletos. Entonces las líneas aéreas solamente pueden tener esa información al momento de hacer el check-in, que era lo que las autoridades aquí ya habían aceptado, que cuando fueras a hacer tu check-in, presentabas la prueba del COVID negativa, si la tenías negativa, la línea aérea te chequeaba y luego el pasajero presentaba la prueba al ingresar al país, ¿verdad? Y eso lo habían aceptado ya, pero por alguna razón que desconocemos, una semana después cambiaron de opinión, al igual que cambiaron con el tema de la tripulación, se echaron para atrás y ahora volvimos de nuevo al punto cero con este problema. Nosotros esperamos que las autoridades reflexionen sobre este tema y flexibilicen su posición porque no es una demanda de la OASI, eso. Todos los países de la región que ya están abriendo sus operaciones han eximido a las tripulaciones, como en el resto del mundo, de la prueba del COVID. Y la prueba de los pasajeros se hace a través de mecanismos diferentes. Por ejemplo, hay algunos países que han establecido un link directamente, el link del gobierno, ya sea a través de migración o a través de las autoridades de salud, donde los pasajeros tienen que enviar a ese link, cargar a ese link su prueba negativa y la mandan directamente a las autoridades. Otra forma es la que te mencionaba anteriormente, que a la hora de hacer su chequeo en la línea aérea, presentan su prueba negativa. Si la tienen negativa, la línea aérea te chequea. Si no la tiene o no la presenta, la línea aérea no te chequea, ¿verdad? Y luego presentan al entrar al país. Esos son los dos mecanismos que se están usando en la región y nosotros estamos apelando, ¿verdad?, a la sensatez en este sentido de que se aplique lo que en el mundo se está aplicando, ¿verdad? Los problemas del sector, Lucy, han sido planteados al gobierno. ¿Han hecho ustedes sugerencias, solicitudes de medidas que les han dicho? ¿Ha respondido el gobierno? Sí, nosotros hicimos llegar nuestros planteamientos sobre las medidas urgentes que consideramos como Cámara que necesitan las empresas para poder sobrellevar y subsistir este periodo, ¿verdad? Y mantener sus operaciones y poder de alguna manera proteger el empleo, ¿verdad? Las medidas urgentes que se necesitaban. Lamentablemente, pues no ha habido ninguna respuesta en ese sentido. Y de tal manera que las empresas estamos, sálvese quien pueda, ¿verdad? En este momento y nosotros como Cámara tratando de ver qué podemos hacer para apoyar y ayudar, ¿verdad?, a nuestros agremiados a pasar este Niágara en bicicleta, como dice la canción, ¿verdad? Pero sí, pues en eso estamos trabajando y ver de qué manera podemos pues ayudar. En este momento es importantísimo que las empresas tengan una certificación de bioseguridad, no, porque no basta ya, para los mercados no basta con que vos digas que vos estás aplicando los protocolos en tu empresa. Tenés que demostrarlo. Y la forma de demostrarlo en este tipo de servicios es con una certificación. Entonces, como Cámara estamos pues trabajando en eso para poder implementar una certificación en nuestras empresas que permita darle a los mercados, a los potenciales turistas, esa seguridad de que las empresas están aplicando los protocolos. Lucy, el turismo nacional presenta síntomas de reactivación. ¿Qué esperan ustedes del turismo nacional? ¿Se va a reactivar en medio de esta crisis? ¿Qué expectativas tienen? Todos estamos muy conscientes en Nicaragua, en el mundo entero, los que trabajamos en la industria turística, que va a tomar un tiempo prudencial la recuperación plena, digamos, de la actividad turística, por lo menos 2, 3 años, para que volvamos a como estábamos a inicios del año, a como estaban en el resto del mundo, excepto Nicaragua, a inicios del año 2020. Pero estamos también muy conscientes que lo primero que se va a reactivar, y es por un tema también de miedo a viajar, ¿verdad? Todavía, que va a tomar un tiempo quitarlo, lo primero que se va a reactivar es el turismo interno, ¿verdad?
y de hecho los países en Europa los podrás estar viendo en los países con los que tenés contacto. Lo primero que se está reactivando es el turismo interno. Igual va a pasar con nosotros, igual va a pasar en Centroamérica. En el caso concreto de Nicaragua, pues te puedo decir lo que los empresarios me han comentado, ¿verdad? Por ejemplo, la temporada, el fin de semana de las fiestas de agosto, que tuvimos vacaciones en Managua, ese fin de semana del 10 de agosto, que fue un fin de semana largo, los empresarios me comentaron que sí vieron un poco más de movimiento, ¿verdad? Especialmente en lugares que no son masivos, es decir, porque eso también el nicaragüense sabe que tiene que evitar las aglomeraciones. Y el nicaragüense consciente que sabe que ha estado atento a cómo prevenir el COVID, sabe que no debe de ir a lugares masivos o lugares donde hay aglomeraciones. Entonces, más bien, están buscando las familias, es más que todo un turismo de familia. Están buscando los que tienen casa en la playa, pues se van a su casa a la playa para salir de Managua, pero no andan circulando mucho, digamos, en el caso, por ejemplo, de San Juan del Sur en ese fin de semana. Se quedan en las casas, salen a la playa, pero no andan pues en los lugares, digamos, públicos mucho, ¿verdad? Y igual en el norte del país, Matagalpa, Jinotega, he tenido reportes también, ¿verdad? Que la gente anda buscando cómo salir más a actividades de aire libre, ¿verdad? Y más en familia. Entonces se está dando poco, pero sí ya se ha dado algo. Se espera, los empresarios tenemos pues la expectativa de que para las fiestas patrias, que ha sido otra buena temporada de turismo interno y centroamericano también anteriormente, pues este año el gobierno ha dado toda la semana, ¿verdad? En un intento del gobierno de que la gente haga algo de turismo durante esa semana, pero obviamente esto tiene que ver mucho también con la situación económica, la drástica reducción de consumo, el interés de muchas familias de ahorrar para destinar sus recursos a lo esencial y obviamente esparcimiento no es lo esencial. Sin embargo, todavía hay un segmento interno de nicaragüenses que tienen una capacidad de consumo, ¿verdad? Un poco más estable, digamos, y que se aventuran a salir del estrés en el que hemos vivido, porque todos vivimos en un estrés por el confinamiento, y a tratar de salir y hacer un poco de actividades al aire libre con su familia, ¿verdad? Entonces, los empresarios están apostando un poco que para estos días de fiestas patrias se mejore algo la actividad de turismo interno y les dé un respiro, ¿verdad? Para poder afrontar los gastos de su presupuesto, los costos de su operación, ¿verdad? Y poder de alguna manera sostenerse mientras la actividad turística poco a poco pueda empezar a reactivarse. El turismo regional es el siguiente paso. Ahorita no estamos apostando al turismo centroamericano, que ha sido el más importante para Nicaragua, ¿verdad? El 60% del turismo que ha visitado Nicaragua proviene de Centroamérica, pero para ese tipo de segmento de mercado estamos contemplando que para el próximo año 2021 pudiera ser el momento en que se pueda empezar a reactivar el turismo centroamericano una vez que las fronteras empiecen a abrirse y obviamente las líneas aéreas también estén en operación. Pasando a otro tema, Lucy, dentro de 4 días son las elecciones en el COSEP. ¿Qué expectativas tienen ustedes alrededor de estas elecciones? ¿Es posible que el COSEP experimente un cambio? ¿En qué dirección? Bueno, yo creo que ya hay 2 candidatos, ¿verdad? Ese es un paso positivo, ¿verdad? Teníamos muchos años de que no habían candidatos. Hay 2 candidatos ya participando. Yo personalmente, sinceramente, aunque José Adán no se ha pronunciado todavía si se va a postular o no, yo sinceramente creo que no lo va a hacer, ¿verdad? Y que la decisión va a estar entre los 2 candidatos que ya están, aunque los estatutos de COSEP permiten que hasta el último momento se pueda presentar un candidato, pues todo pareciera indicar que no va a ser así, que los candidatos van a ser 2. Entonces, es ganancia cualquier cosa que pase porque ya va a haber un cambio, ¿verdad? Un cambio en el liderazgo de COSEP, que es lo que se ha venido propugnando, ¿verdad? Desde hace varios meses ya la necesidad de que haya un cambio
Y más que todo es porque, bueno, ese modelo de diálogo y consenso que existía caducó. Si bien es cierto, era un modelo de COSEP como institución, ¿verdad? Con el gobierno en este caso, pero la figura que representaba ese modelo en el sector privado era José Adán. Y por tanto, al caducar el modelo, también caducó la figura de José Adán como representante de ese modelo. Entonces, desde mi punto de vista, es importante que haya un cambio porque se necesita cambiar ya es la imagen de ese COSEP, que ya no puede ser la misma del COSEP de los próximos meses y años, ¿verdad? Y para eso va a ser muy importante también la discusión que vamos a tener a lo interno, ya con las nuevas autoridades de reformas de estatuto, para tomar en cuenta todos los aspectos de los estatutos que nos garanticen tener un COSEP más moderno, más acorde con los nuevos tiempos, que garantice una estabilidad futura en la gobernanza también interna y la forma en que se eligen las autoridades y la forma de accionar, digamos, ¿verdad? Del COSEP de los próximos meses y años. Entonces mi expectativa sí es una expectativa que va a haber cambio, ¿verdad? Y que yo creo que lo que pase de ahí para adelante, espero y confío que permita el fortalecimiento del COSEP, consolidar el COSEP como esa instancia gremial, empresarial, la más importante del país, porque aglutina a todos los sectores económicos que son importantes para el desarrollo económico y social del país, y porque contrario a lo que muchos piensan de que el COSEP son las grandes empresas, no es así. Yo te lo digo, mi cámara era uno de los 5 pilares sobre los que descansaba la economía de Nicaragua, y el turismo, la inmensa mayoría de las empresas turísticas son empresas MIPYME y familiares, ¿verdad? Y nosotros estamos en el COSEP. Y así igual dentro de la Cámara de Comercio, en la misma Cámara de Industria, hay miles de MIPYME que están ahí y en muchas otras de las actividades económicas. Entonces sí, las MIPYMES también somos parte del COSEP, ¿verdad? Lo único que somos MIPYMES que somos empresas formales, ¿verdad? Y que aportamos a través del pago de los impuestos y todo, el seguro, etcétera, a la economía del país. Y esa quizás es la diferencia. Entonces yo espero que el COSEP va a reflexionar, va a analizar su rol hasta este momento y cuál es el rol que le toca jugar en los próximos meses y años para consolidar esa oferta, digamos, como grupo empresarial, continuar aportando, ¿verdad?, al desarrollo económico y social, y también continuar aportando de una forma decisiva a la necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática del país, que fue donde se perdió en algún momento eso, porque si bien es cierto, el COSEP en sus pronunciamientos, en sus comunicados, hablaba cuando había que hablar de estos temas de institucionalidad democrática, siento que se quedó solo en comunicado, pues, ¿verdad? No se actuó como se debió haber actuado con mayor fortaleza para demandar esos cambios que eran importantísimos. Yo creo que ya está más que comprobado que no puede haber desarrollo económico y social sin institucionalidad democrática y sin el fortalecimiento y la independencia de los poderes del Estado. Entonces yo creo que eso ahí el COSEP tendrá que jugar también un rol importante, pero sin olvidar, por supuesto, su rol fundamental, que es el del aporte al desarrollo económico y social del país. Muchas gracias, Lucy, por haber estado con nosotros. Esperamos que el COSEP vaya por un rumbo que contribuya a la estabilidad y a la democracia en Nicaragua y que encuentren ustedes soluciones viables y prontas para esta crisis que has descrito como dramática del sector turismo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, siempre estamos a la disposición para cualquier consulta o que quieras sobre el tema del desarrollo turístico de nuestro país. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado con nosotros. Les esperamos aquí en Platicandito el próximo viernes. Hasta entonces.